Damos gracias al Señor por este día que nos regala, amén. ¿Está agradecido el Señor? Amén. Agradecidos en todo tenemos que estar, ¿no? Aún por las situaciones que nos toca vivir, que a veces no son tan buenas, pero tenemos que ser hijos agradecidos. La palabra nos enseña que esa es la voluntad de Dios, que podamos ser agradecidos, que podamos agradecer en todo tiempo por todo lo que nos toca vivir, que podamos estar agradecidos. Quisiera que pudiéramos arrancar definiendo algunas palabras, y la verdad es que buscaba una palabra específica que es el tema que quiero compartir en esta mañana. A veces uno trata de definir alguna palabra que la usamos de forma tan común, tan corriente, la tenemos tan asumida, pero cuando la tratamos de definir es como que a veces yo digo, tengo que ir al diccionario. No me queda otra que ir al diccionario, y cuando voy al diccionario siempre me termino sorprendiendo cada vez más de cómo están definidas esas palabras y que a veces nosotros las usamos tan livianamente. Cuando hablamos de libertad, si usted tuviera que definir la palabra libertad, ¿cómo la podría definir? Libertad. Sin restricción. ¿Eh? Sin restricción. Sin restricciones. Hacer lo que uno quiere. Hacer lo que uno quiere. ¿Qué más? De este lado, los estudiantes. No ser esclavo de nadie. No ser esclavo. Y ahí está, fíjense, gracias Juan, no lo ensayamos ni nada, pero me dio el pie porque justamente a veces nada mejor que para definir una palabra irse a lo contrario. Esto es totalmente antihomilético porque justamente dice nunca hay que usar cosas como en negativo, pero hay momentos en que no queda otra porque justamente la palabra libertad nosotros la usamos, la conocemos, la asumimos, pero a veces no lo terminamos de entender o de conocer qué significa. Entonces, ¿qué mejor que irnos a la vereda del frente y poder justamente ver un término totalmente contrario a la libertad, que es justamente la palabra que definió o que dijo Juan, que es esclavitud? Y cuando nosotros hablamos de esclavitud, ¿de qué estamos hablando? De no tener derechos. Entonces fíjense cómo vamos definiendo la palabra libertad, poder tener derechos. ¿Cómo podríamos de otra manera definir la palabra esclavo o esclavitud? No puede decidir por sí mismo. No puede decidir por sí mismo. ¿Por qué? Porque está bajo el dominio de alguien o de algo, ¿sí? Entonces no puede terminar ¿cómo dijiste? De decidir por sí mismo, ¿sí? ¿Alguna forma de definir la palabra esclavitud? Yo sé que tal vez uno dice, es muy temprano para estar pensando tanto. Obediencia. Obediencia. Subyugado. Claro, es un sinónimo de esclavitud, subyugado. Podríamos hablar de opresión, de una persona oprimida. ¿Por qué? Porque no puede ejercer sus derechos, no tiene derechos, no se le atribuye derechos. Entonces fíjense cómo nosotros podemos ir definiendo una palabra, a veces viendo justamente lo que es lo contrario. Un deudor. ¿Eh? Un deudor. Un deudor también es un aspecto de ser esclavo porque quedas atado a la otra persona, ¿sí? Porque le debes. Libertad dice facultad natural que tiene el hombre de decidir obrar de una manera o de otra y de no obrar lo que es responsable a sus actos. O sea que tiene que ver mucho la libertad con la decisión que tomamos, ¿no? De hacer o no hacer. De hacer o no hacer. Y esto a mí me tiene que llevar a asumir la responsabilidad de mis actos, ¿no? Al momento de poder justamente moverme o manifestar la libertad. Pero también se define esclavitud como sometido fuertemente a un deber
Y esto es lo que me llamó la atención de la esclavitud. Porque muchas veces nosotros tenemos como una connotación bastante negativa de la palabra esclavitud o esclavo, como que a veces uno está esclavizado solamente a cosas malas, pero a veces la definición dice sometido rigurosa o fuertemente a un deber, porque una persona se puede esclavizar a un deber, ser esclavo de un deber. Dice de pasión, y estamos hablando de pasiones, de lo que pasa internamente, y uno puede ser esclavizado por las pasiones. Afecto, ¿sí?, que tiene que ver con la parte almática, podríamos decir. Podemos sentirnos esclavizados justamente a lo que sentimos. Y también dice vicio, utiliza parte como de la definición, estar esclavizado a vicios. Dice que priva de la libertad, ya sea de deber, pasión, afecto, vicio, pero que te priva de la libertad. Eso es ser esclavo. Ahora, lo contrario es ser libre. Y tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos. Y tiene que ver también en un aspecto muy profundo con el libre albedrío que Dios nos da y que nosotros podemos utilizar a nuestro favor. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros sabemos que la palabra nos marca el camino que debemos de andar, que nos marca justamente qué es agradable y qué no lo es delante de Dios. Ahora soy yo el que termina decidiendo. Dios jamás va a pasar por encima de mi decisión. Él siempre me va a presentar la verdad, me va a ayudar a poder conocerla, a profundizar en esa verdad acerca de la libertad, pero nunca va a traspasar la decisión personal. Y ahí es donde yo intervengo. Por eso yo tengo que hacerme responsable de esta libertad que Dios me ha entregado, que Dios me ha ofrecido a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Así que acerca de la libertad es lo que yo quiero compartir en esta mañana. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios 3, del 12 al 18. Dice, así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón. Y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado. En este caso, el Señor significa el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Amén. Es diferente, por eso justo iba a decir amén antes de tiempo. Pero fíjense que Pablo está hablando acá acerca de la libertad y cómo nosotros podemos disfrutar de esa libertad y cuán importante es que nosotros podamos conocer de qué se trata esa libertad que nos da en Cristo, porque justamente tiene que ver con el hecho de que nosotros podamos vivir una vida que sea agradable delante de Dios. Esa es nuestra libertad. Esa es la posición en la que nos tenemos que encontrar en el día de hoy, tomando decisiones que nos acercan a Dios, como justamente el congregarnos, más allá de que si hace frío, no hace frío, si hace calor, corre viento, está lloviendo. Nosotros tomamos la decisión. ¿Por qué? Porque es algo que es agradable delante de Dios el congregarnos. Es agradable delante de Dios poder estar en los hermanos juntos en armonía. Es agradable poder recibir la palabra, entenderla y experimentar que el Señor quiere transformar nuestra vida. Amén. Y fíjense que también este pasaje hace un énfasis que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad.
Nosotros tenemos libertad, hermano, y tenemos que saber aprovecharla. Dentro aún de las iglesias evangélicas se llenan nuevamente de justamente un montón de, podríamos decir, estructuras, permítame decirlo así, estructuras evangélicas. Y nosotros tenemos que aprender a vivir la libertad en Cristo. Ahora, la libertad no me lleva al libertinaje, como dice el dicho. Yo tengo que conocer de qué se trata esa libertad y tengo que saber aprovecharla. Tengo que aprender a disfrutarla, porque también tiene un punto de poder disfrutar de los hermanos, disfrutar de que entendemos que somos familia en la fe, que tenemos que preocuparnos los unos por los otros, que tenemos que orar unos por otros dentro del pueblo de Dios. Amén. Pablo decía, si vas a hacer el bien, primero a la familia de la fe. Porque muchas veces corremos detrás de campañas, tal vez, ¿no?, para ayudar a tal o a cual. Y yo no estoy en contra de eso, pero la palabra dice, si vos estás dentro del cuerpo, primero apuntá a hacer el bien a los de la familia de la fe. Amén. Si nosotros prestamos atención, Pablo comienza a hablar en el versículo 7, porque de ahí arranca con una especie de título que inicia un tema. A veces los títulos funcionan así como para separar un tema de otro. Y fíjense que dice el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letra en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Fíjense cómo Pablo plantea esto. Si cuando fue entregada la ley, ¿recuerdan cuando fue entregada la ley? ¿A quién fue entregada? A Moisés. ¿Y cómo fue entregada? Cuando él sube al monte, cuando dice que el dedo de Dios se escribió sobre las tablas, luego él vuelve al pueblo, el pueblo estaba desenfrenado, rompe las tablas, vuelve otra vez a estar en la presencia de Dios, y ahí dice que él escribió, pero igualmente, ¿no?, que esto siempre yo lo recordaba y me quedó como fijo inevitablemente con la película, esa famosa película, ¿no?, de los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, uno a veces tiene que tratar de posicionarse o de ubicarse en el tiempo y en la historia. Y Pablo está diciendo, si en ese momento fue tan glorioso y tan espectacular la forma en que fue entregada la ley escrita en piedra, ¿cuánto más ahora va a ser más glorioso? Y de esto comienza a hablar Pablo, de que la ley que el Señor nos da, que es la ley del Espíritu, a través de la obra de Jesucristo, es mucho más gloriosa. Entonces dice, si ustedes la aceptaron en aquel tiempo, porque fue como llamativo, fue con fuego, fue como que una cosa tremenda lo que ellos veían, que dice que se acercaban al monte y ya les daba como terror. Algunos decían, no, Moisés, andá vos a hablar con Dios, nosotros nos da miedo. Andá vos a hablar con Él y después vení y decinos lo que nos dice Dios. Entonces era una forma, digamos, externamente tremenda y gloriosa. Ahora, la palabra nos enseña de que la ley del Espíritu es algo interno. Y dice, cuánto mayor va a ser, más glorioso lo que ocurra internamente. Y de esto está hablando Pablo. Primero que nada, en Cristo se manifestó un mejor pacto. Por eso hace como esta especie de comparación de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y de lo tremendo y glorioso que fue la venida de Jesucristo. En Jesucristo nosotros tenemos un nuevo pacto que nos trae a libertad. Amén. Y Él nos inicia y nos mete en esa libertad. Por eso, hermanos, no nos atemos a costumbres dentro de la iglesia cuando no estamos obligados. Muchas veces lo hacemos porque hasta nos parece como más cómodo. A veces yo digo, sin darnos cuenta, nosotros generamos una estructura de culto evangélico
¿Qué hacemos? Llegamos, nos sentamos, esperamos que arranque la alabanza, después seguro que cantamos algo lento, adoración, y después pasamos a la palabra, y después la palabra oramos, cantamos otra vez, se ministra o se ora, y ya termina el culto. Y a veces uno está con la mente esperando pasar de una parte de la estructura a la otra. ¿No? Como decía una hermana, me decía, cuando un día usted dijo, el punto número 2, ¡ay no! Dice, yo ya estaba esperando que terminara y era el punto número 2. Y a veces nos generamos estructuras en la mente y en el corazón. Entonces aprendamos a romper con las estructuras. El hecho de poder tener este momento de saludarnos, hermano, es para que usted lo aproveche, no es parte como de una estructura, es que usted aprenda a conocer a sus hermanos, que usted aprenda a reconocer a este hermano, mirá, me voy a acercar, lo voy a saludar, le voy a preguntar el nombre para saber cómo se llama, porque algunos no saben los nombres de los hermanos. Yo sé que pasa en otras iglesias, pasa más, pero acá no. Pero la realidad, hermano, es que si nosotros después, imagínense que vamos a crecer a más. Tenemos que prepararnos para eso. Y tenemos que saber guardar las cosas que sí nos ayudan y nos bendicen. Pablo viene hablando de que si la entrega de la ley fue de forma gloriosa, ¿cuánto más será la entrega del nuevo pacto que nos da libertad espiritual? Porque esto es lo más importante que yo tengo que entender, que la obra de Jesucristo, que justamente ahora fluye a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos da libertad en el Espíritu. No es algo externo, es algo que tiene que pasar acá en el corazón, hermano. Porque yo puedo agarrar la palabra de Dios y decir, bueno, no, a partir de mañana comienzo a leer 6 de la mañana hasta las 7, 1 hora voy a estar leyendo la palabra, y leo, y algunos dicen, no me queda nada, no me queda nada de lo que leo. Es más, estoy leyendo y me duermo. No entramos en la libertad del Espíritu. No entramos, ¿por qué? Porque no entendimos, porque no lo aceptamos, porque no dejamos que Él fluya a través de nuestras vidas. Porque cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo fluya, yo puedo estar o 1 hora o 15 minutos, pero cuando sé que Dios me habló, hermano, yo le puedo asegurar que usted deja de leer y su corazón va a ser transformado. Por eso es importante comprender la libertad del Espíritu. Lo que Cristo trajo es una libertad en mi interior, que tengo que aprender a trabajarlo. Amén. Y esto fue profetizado. Fíjense lo que dice Jeremías 31, del 31 al 34. Si alguien lo puede buscar. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Fíjense lo tremendo de este pasaje. Primero se profetiza que va a haber un nuevo pacto, que va a haber algo nuevo que va en lo que se va a comprometer Dios, porque el pacto tiene que ver con esto, con compromiso, donde el que se comprometía justamente era Jesucristo, y su compromiso llegó a tal punto que estuvo dispuesto a morir en la cruz, por usted y por mí, y no fue buenas intenciones nada más, fueron hechos concretos que Él manifestó. Y a través de este nuevo pacto, a través de su sangre, nosotros recibimos libertad en nuestro corazón. Y fíjense que acá está diciendo, cuando fue entregada esa tabla, dice sus antepasados, es como que no lo valoraron, lo rechazaron. Y Él lo tuvo que romper. Y dice, pero eran tablas
que eran externas, tablas de la ley que eran externas y que fueron entregadas y que ellos las recibieron y dijeron, ah, qué lindo que es esto, pero la agarraron como si fuera un objeto, pero no llegó a lo profundo del corazón. Por eso dice que tenía que haber un nuevo pacto. Por eso nos da a entender que Jesucristo tenía que venir y morir y entregar su palabra a través de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hoy nosotros tenemos el tremendo privilegio de experimentar que la palabra de Dios quede grabada en nuestra vida, cosa que ellos no pudieron disfrutar. Entonces Pablo está diciendo, esa es la mayor gloria, esa es la mayor gloria. El Antiguo Testamento podrá haber sido visualmente y externamente algo tremendo lo que vio el pueblo, pero él está diciendo lo que ahora ocurre en cada corazón es mucho más glorioso. Lo que está ocurriendo en su vida y en mi vida, de recibir la palabra, de leer la palabra, de guardarla en el corazón y de entenderla en profundidad, dice que tiene mayor gloria que lo que ocurrió en aquel tiempo. Amén. Y yo tengo que aprender a disfrutar de eso, hermano. Por eso, lea la palabra con un corazón dispuesto. Lea la palabra y dígale, Señor, yo no sé cuánto voy a leer en esta mañana, pero por favor habla a mi corazón. Y yo le puedo asegurar que el Espíritu Santo le va a hablar a través de la palabra. Porque es lo que Él estipuló, lo que Él desea, es lo que más anhela. ¿Por qué? Porque la palabra es la que trae cambio. Cuando viene con la obra del Espíritu, produce cambio. Amén. Produce cambios genuinos, no que duran un mes, 2 meses, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, este lunes arranco la dieta. Y con todo el énfasis uno arranca el día lunes, el día martes, el día miércoles, ya está, me desmayo. Día jueves ya estoy ahí renunciando, día viernes ya empiezo a comprar la carne, hamburguesa para el fin de semana. Y el fin de semana ni qué decir. Y no podemos mantenernos. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Pero cuando viene la fuerza del Espíritu, hermano, ahí es cuando yo me puedo sostener en el tiempo. Ahí es cuando yo puedo disfrutar el conocer la palabra de Dios y que la palabra de Dios produzca algo en mi vida. Eso es lo que Dios desea. Lo anterior, como le decía, tenía que ver con la entrega externa de las leyes que no pudieron llegar a lo profundo del corazón. Pero lo nuevo tiene que ver con el corazón, con la parte interna de nuestra vida, con la obra del Espíritu Santo que nos da convicción de pecado y que nos guía a la verdad de Jesucristo. Por eso, hermanos, este es un tiempo de la búsqueda del Espíritu Santo, para que la palabra de Dios quede fijada en nuestra vida, para que yo viva la palabra de Dios, no de manera forzada, sino fluyendo, que el Espíritu fluya a través de mi vida, que yo pueda mantenerme firme en el Señor, que cada decisión que yo tome por Él y para Él sea sostenida en el tiempo. Y no que diga, bueno, este es un tiempo, ¿no? He escuchado gente decir, voy a comenzar a servir. Pastor, cuente conmigo. Y después meses sin congregarse, o uno le manda mensaje, le llama. Silencio. Como dicen ahora, te clavan el visto. Celestito ahí, y la respuesta, y ya uno no puede ir a lo, yo no puedo llegar a lo profundo de su corazón, hermano. Eso lo hace el Espíritu Santo. Yo le amo, yo le bendigo, oro por usted, pero hay cuestiones que tienen que ocurrir en su corazón, en la presencia de Dios. Ahora, cuando ocurre algo ahí, yo le puedo asegurar que los cambios son genuinos, que los cambios son sostenidos en el tiempo. Y ya no somos como la ola del mar que va y que viene, y que estamos y no estamos, que servimos y que no servimos. No, podemos marchar firmes. Podemos seguir marchando en el Señor. Y fíjense lo que dice el versículo 13. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó
De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Cuando nosotros aceptamos esta nueva libertad del Espíritu, nosotros comenzamos a tener una vida de entendimiento de las Escrituras. Y esto, hermano, es fundamental. Si yo en este tiempo no estoy entendiendo la Escritura, hermano, se está encendiendo una luz roja, una alarma que le está diciendo: cuidado, 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 estás en peligro. Porque yo no puedo vivir para Dios si la palabra de Dios no se revela a mi corazón. Si la palabra de Dios no golpea mi corazón y trae convicciones para sostenerme en el tiempo, para sostenerme en el Señor, para poder permanecer en Él, más allá de lo que pasa a nuestro alrededor, más allá de las circunstancias, más allá de lo que digan, no sé, los gobiernos, la política, los científicos. A veces uno escucha a los políticos, todo mal, todo mal. Uno se pone a escuchar un poco de ciencia, ¿no? A los científicos, todo mal. El otro día veía una reunión de científicos que querían dar una conferencia, todos llorando. Imagínense las noticias que daban, hermano. Científicamente, ya algunos hasta dicen cuándo va a ser el fin de todo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Y son todas malas noticias, hermano. Entonces yo tengo que experimentar que Dios traiga vida a mi vida. Pero eso ocurre cuando yo comprendo la palabra de Dios. Si yo miro lo que pasa en el mundo y está todo mal, pero si yo busco de Dios, voy a comenzar a experimentar la vida que viene de la libertad, que viene de Jesucristo. Es vida abundante. Dice: el ladrón vino para robar, para matar, para destruir. Yo vine para que tengan vida y vida abundante. Pero esa vida abundante se manifiesta en mi corazón. Hermanos, nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios, a que esa palabra sea revelada en nuestro corazón. Y eso viene a través de la obra del Espíritu. Y fíjese que Pablo hace mención a un momento histórico también, que lo encontramos en Éxodo 34, 29 al 33. Si alguien lo puede leer. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Hasta él. 34. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta el día que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. Entonces fíjense que Pablo hace mención, creo que hice un versículo más, disculpen. Pero fíjense que Pablo recuerda un momento histórico en el que dice: Moisés no se había dado cuenta de que él, por estar tanto tiempo en la presencia de Dios, dice que él bajó y él resplandecía, había un resplandor en él. ¿Y qué dice que provocó al pueblo? Miedo. Porque uno teme a lo desconocido, ¿no? Entonces dice que comenzaron a tener temor y él tomó la decisión de hablar con los líderes, pero también tomó la decisión de ponerse un velo para que ellos no se asustaran. Y Pablo toma esto justamente como anécdota para decir: así como Moisés se puso un velo, los que se quedan solo con el antiguo pacto tienen un velo que no les permite ver. Y eso está diciendo Pablo. Ellos se quedaron como con un velo, se quedaron con la ley externa,
que no llegaba a lo profundo del corazón. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros venimos al Señor, algo ocurre en nuestra vida que comenzamos a entender la palabra, pero no con esto, no con el entendimiento, sino con el corazón. Y yo puedo experimentar entender la palabra de Dios. Cuando yo la entiendo, no desde la mente, sino del corazón, es cuando comienzan a ocurrir los cambios en mi vida. Es cuando yo comienzo a generar convicciones que me sostienen más allá de las circunstancias, más allá de lo que ocurre a nuestro alrededor, más allá de las noticias, si son o no son favorables. Yo puedo permanecer firme en Él. Y Pablo toma esta anécdota y habla justamente de que el entendimiento de ellos quedó como velado, quedó cubierto y no entendían la palabra de Dios. De hecho, fíjense que si nosotros vamos al Nuevo Testamento, los fariseos, los escribas y la gente religiosa de ese tiempo era la que tenía acceso a la palabra de Dios. No a toda la palabra de Dios quizás como nosotros hoy podemos tener, pero sí tenían partes de la palabra y ellos tenían acceso a esa palabra. Pero sin embargo no la entendieron porque no pudieron ver que Jesucristo era el Mesías. Hubo un grupito muy chico, muy pequeño quizás que sí le reconoció, como Nicodemo, que fue una persona importante, una persona de dinero, una persona que conocía. Pero muy pocas personas fueron las que realmente tenían el acceso a la palabra de Dios y entendieron quién era Jesucristo. La mayoría no lo pudo aceptar. Entonces ahí es donde yo puedo ver con claridad el cumplimiento de esta palabra que dice Pablo. Quedaron con un velo y no entendieron, nunca pudieron comprender la palabra. Quedó como una tabla externa, como un mover tremendo y maravilloso de Dios en el Antiguo Testamento, como un hecho histórico para ellos, pero nunca la pudieron recibir con un corazón dispuesto. Nunca pudieron dejar que esa palabra transformara su corazón. Por eso, hermanos, yo les hablo de libertad, porque nosotros tenemos hoy la libertad de conocer la palabra de Dios y de dejarla actuar. Por eso este es un tiempo de que si la palabra usted no la está dejando actuar, permítame decirle, va a luchar toda su vida. Va a luchar toda su vida. Y va a tener acceso a la presencia de Dios, y va a tener acceso a la palabra, y va a poder ver cómo quizás otros experimentan el mover de Dios. Pero si usted no abre su corazón a la vida del Espíritu, siempre va a estar luchando. Porque ahí es donde yo tengo que entender que cuando el Espíritu viene a mí, cuando yo acepto a Cristo, yo comienzo a entender la palabra. Y si hay algo que yo no estoy entendiendo, ahí es cuando yo puedo acudir al Espíritu Santo a decirle, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Entonces usted quiere realmente conocer la palabra, y acá es donde lo dejo entre la espada y la pared, porque la respuesta es suya, hermano. Porque hay veces que no tengo muchas ganas. ¿Por qué? Porque me lleva a un compromiso. Porque me lleva a comprometerme. Y tal vez no quiero comprometerme tanto. Quiero experimentar las bendiciones, quiero estar con un pie acá, pero si se puede, quiero estar con una patita en el mundo. Y disfrutar, ¿no?, de la fiesta, los placeres, el farnecito de fin de semana. Hoy fútbol, picada, asado, cerveza. ¡Ja! Hay algunos que quieren todo. No se puede, hermano. O es la vida del Espíritu o es la vida de la carne. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tomar decisiones en este tiempo. Decisiones de cambio. Y ya ahí no me puedo meter yo. Ni tampoco se va a meter Dios. Es la decisión de usted y el Señor. Usted y el Señor. Ahora, qué tremendo lo que dice el final del versículo 14. Dice,
el velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Solo se quita en Cristo. Para eso yo tengo que meterme en Cristo. Para eso yo tengo que estar en Él. Porque muchas veces yo quiero meter a Cristo en mi vida. Yo quiero armar mi forma de vivir, mi forma de actuar, y tomo de acá, porque también me gusta, ¿no? Que bueno, voy a tener mis cartitas de llamadores de ángeles, pero también quiero tener, ¿no es cierto? Y de vez en cuando, no sé, como esto de prender sahumerios y limpiar los ambientes con sahumerios. De vez en cuando le hago un poco y leo un poco el horóscopo para ver cómo me va en el día. Y quiero vivir en Dios, pero quiero meterle de todo un poquito. Y le digo, ven Dios a mi vida. Cuando en realidad yo me tengo que meter en Él. Yo tengo que estar en Cristo. Porque Dios no va a bendecir a mi vida desastrosa. Porque no es bíblico eso. Yo quiero experimentar la bendición de Dios. ¿Usted quiere experimentar la bendición de Dios? Algunos sí, otros todavía no están convencidos. Pero la realidad, hermano, es que si usted desea experimentar la bendición de Dios, tiene que meterse en Cristo. Y esto implica que yo me acomode a lo que Él quiere, no a lo que yo quiero. Y ahí es donde no estamos tan de acuerdo algunos. Algunos están de acuerdo hasta ahí. Está bueno de los panes, los peces, las bendiciones, ore por mi pastor, que me vaya bien, que consiga trabajo. ¿Y algunos consiguen trabajo? Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta ahí llegó la bendición de Dios. Eso no es lo que Dios espera, ni lo que desea, ni lo que tiene preparado para mí. Dios quiere darnos vida abundante. Disfrutar, sí, de las bendiciones que nos ayudan, ¿no?, a estar bien. Yo no estoy en contra de eso, ni estoy hablando en contra de eso. ¿Sí? Pero yo tengo que meterme en Él, en sus planes, en sus propósitos. Porque si el deseo de Dios es bendecirme para que yo esté bien, es para que le busque, es para que le sirva, es para que yo me comprometa, para que la causa de Cristo se siga extendiendo, hermano. Amén. Por eso yo tengo que estar en Él, para poder disfrutar del entender la palabra de Dios. Si yo no estoy entendiendo la palabra de Dios, permítame decir, hermano, claramente, preste atención, tal vez nunca se metió en Cristo. Porque cuando yo llego a Cristo, el entendimiento se abre, porque el Espíritu viene a mi vida. El Espíritu Santo está en mi corazón y Él siempre me va a guiar a entender la palabra de Dios. Amén. Y luego dice, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo cubre su corazón. Cuando dice leen a Moisés, se está hablando de la ley. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, la obra del Espíritu viene a nuestra vida y realmente disfrutamos de la libertad en Cristo. Nosotros podemos disfrutar el versículo 16 que dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Hermanos, si yo tuve una experiencia con Cristo, amén, ¿ha tenido una experiencia con Jesucristo? Amén. Entonces usted, el velo le fue quitado. Aprenda a disfrutar de eso. Y no permita que el enemigo le diga lo contrario. No, nunca vas a entender la palabra de Dios. Porque eso es para otros. Entender la palabra de Dios es para otros, para gente más ungida, para gente elegida, para un grupo selecto. No, hermano, reprenda al enemigo. Si usted está escuchando esa predicación, no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que yo conozca la palabra. Y a través de la palabra se gesten los cambios, cambios genuinos, cambios que me llevan a la presencia de Dios. Una vida diferente, una vida que yo puedo disfrutar en Él. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? ¿Amén? Amén. Cuando Cristo, que es el Señor, viene a nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo viene también sobre nuestra vida. Por eso, fíjense que el versículo 17 dice,
Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué quiere decir ese pasaje que por momentos parece que hasta está fuera de lo que viene hablando? Pablo deja en claro que el día que yo acepté a Cristo, Cristo y el Espíritu y el Padre son Dios. Y si Cristo está en mi vida, el Espíritu Santo está en mí. Por eso yo puedo experimentar la libertad. Ahora, ¿en qué somos libres nosotros? ¿Lo ha pensado alguna vez? Si yo ahora voy comprendiendo un poco más la palabra y lo que significa ser libre, ¿libre de qué soy? ¿Libre del pecado? ¿Libre de qué? ¿O libre para qué? ¿Para qué yo soy libre? Para servir a Dios. Para que yo justamente manifieste el amor de Dios. Yo puedo manifestar el amor de Dios a mis hermanos, preocupándome, visitándolos, comunicándome. Hoy, hermanos, tenemos todos los medios de comunicación a disposición nuestra. Entonces, si usted no se comunica es porque no quiere. No porque hay un problema en la... No. Y yo, hermano, aclaro esto. Me trato de comunicar con la mayoría de los hermanos. Trato de que todos tengan mi número de teléfono. Que en otros lugares no pasa así, hermano. Por eso también aproveche esa oportunidad. Tiene algo que le está preocupando y necesita oración, mándeme un mensaje, hermano. Yo puedo orar y puedo experimentar que Dios me hable. Pero ¿por qué no aprovechamos los medios de comunicación? ¿Por qué no me manda un mensaje y me dice, pastor, estoy enfermo? Pastor, pasa esta situación. Pastor, puede orar por mí. Y yo no solamente voy a estar orando yo siempre digo, ¿me dejás que lo suba al grupo? Porque hay gente que sí realmente ora. Hay gente que va al secreto. Hay gente que te pone manito arriba y después no sé si ora. Pero bueno, ya eso está entre Dios y la persona. Pero la realidad es que subir una información al grupo es justamente para que oremos, para que cumplamos la ley de Cristo, sobrellevando las cargas los unos por los otros. Y de eso se trata, hermano, vivir la palabra de Dios. Yo soy libre para poder vivir la palabra de Dios. Yo soy libre para manifestar el amor de Dios. De poder manifestar el amor de Dios en el cuidado, en el cariño. Porque no solamente tenemos que estar en las malas, hermano. También está bueno estar en las buenas. Cuando usted sabe que una persona cumple años, ¿no le manda un saludo? No, nadie. ¿Qué pasó? ¿Estamos acá? Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer con la familia de la fe? ¿Por qué solamente nos pesa la sangre? ¿Por qué no podemos ir un poco más allá, por amor a Cristo, y poder preocuparnos por nuestros hermanos? Y no solamente cuando esté de cumpleaños, hermano, sino también de vez en cuando el Espíritu Santo pone algo en tu corazón, de mandarle una palabra a algún hermano. ¿Cuántas veces le he dicho, mándele un texto a alguien? Y de esa manera nosotros nos podemos preocupar y podemos reflejar y tenemos libertad. Nadie le tiene que dar permiso. Esto es como cuando alguien dice, ¿puedo ir a predicar? Sí, hermano, la palabra lo autoriza. No necesita que yo le diga, vaya y predique. Usted no necesita que yo le diga, vaya y visite a un hermano que no vio en el culto. Usted lo puede hacer, lo debe hacer. Lo que pasa es que a veces la palabra de Dios no termina de ser revelada en nuestro corazón, porque a cuentagotas dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y la palabra no la terminamos de entender. La entendemos con la mente, pero no la entendemos con el corazón. Recibir a Cristo es recibir la libertad de la obra del Espíritu Santo. Somos libres, como le decía, de acceder a la presencia de Dios. Hebreos dice que confiadamente yo puedo entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces al día? Todas las veces que usted quiera, hermano. Tenemos libertad. Tenemos la libertad de disfrutar a un Padre amoroso que nos quiere recibir. Tenemos la libertad de poder servirle al Señor.
de manifestar el amor de Dios. Somos libres del pecado, de la esclavitud del pecado, hermano. Y esto no significa que no voy a tener ganas. Estoy diciendo que yo lo decido, y cuando algo pasa en mi corazón que me quiere desviar la carne de justamente los principios, la palabra y la voluntad de Dios, yo tengo que clamar al Espíritu, porque Él quedó para ayudarme a mí. Amén. Es lo que venimos hablando durante todo el año, hermano. El Espíritu Santo está para ayudarnos, a usted y a mí. Y fíjese que dice el versículo 18: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pablo justamente también toma la imagen de un espejo, como diciendo, así como el espejo refleja una imagen, nosotros reflejamos la gloria del Señor. ¿Está reflejando la gloria de Dios en este tiempo? Con sus hechos, con sus acciones, con sus palabras, con sus pensamientos. ¿Está reflejando la gloria de Dios? Cuando la gente le ve a usted, la gente puede llegar a decir, yo veo a esta persona y veo a Jesucristo, tiene las actitudes de Jesucristo. Y este desafío para usted, para mí, para todos. No es que yo me paro en este lugar y comienzo a apuntar a todo el mundo. No, hermano, esto es desafío para usted como es desafío para mí. La palabra de Dios le corta a usted como me corta a mí. Y todos somos desafiados en este tiempo a reflejar la gloria de Dios. Y para eso yo tengo que aceptar la libertad del Espíritu. Para eso yo tengo que tener vida del Espíritu con Dios. Amén. Para poder manifestar la gloria del Señor. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude?